Hola a todos, bienvenidos a la clase 6 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a continuar con el estudio, ya se me cerró el programa. Hoy vamos a continuar con el estudio de la configuración de emisor común. Primero voy a resumir en qué quedamos la clase anterior. La clase anterior dijimos que si tenemos un circuito de emisor común, se acuerdan que teníamos diferentes formas de conectar la entrada y la salida en un circuito. El de emisor común tiene la entrada en la base, la salida en el colector. Este es básicamente el circuito, y a lo que habíamos llegado es a que la ganancia de este circuito se podía calcular como menos RC entre 1 sobre GM más RE. La impedancia de entrada y la impedancia de salida tenían valores conocidos. Entonces la impedancia de entrada es lo que se mide desde aquí y la impedancia de salida es visto desde esta terminal. La impedancia de entrada habíamos estudiado que era RP más beta más 1 RE, y la impedancia de salida era simplemente RC. Estas ecuaciones las derivamos en la clase anterior, entonces si quieren repasar de dónde salen, tendrían que ver el video de la clase anterior. Aquí es importante resaltar que en este análisis o en todos estos análisis habíamos dicho que la tensión de Early iba a tender a infinito, es decir que el transistor iba a ser un transistor sin efecto Early, ¿de acuerdo? Con efecto Early pasan algunas otras cosas que vamos a estudiar en la clase de hoy. Importante es entonces que este sería el núcleo de emisor común y le estamos poniendo una resistencia de emisor. Pero todas estas ecuaciones están muy bien, pero nos hace falta ver un ejemplo un poco más práctico. Entonces voy a ponerles este siguiente ejemplo. ¿Cómo es que podríamos utilizar todo esto en un circuito un poco más complejo? Vamos a suponer que tenemos una fuente, voy a poner, se tiene una fuente VIN de 10 milivoltios que tiene una resistencia interna de, y se me ocurre ponerle, no sé, 15 ohms. Vamos a ponerle valores al circuito y entonces podríamos poner, si el transistor tiene, y entonces podemos ponerle beta igual a 100, podemos ponerle IS 5 por 10 a la menos 17 y podemos ponerle RC 500 ohmios y RE 100 ohmios. Determine el punto de operación. Bueno, en realidad no podríamos determinar el punto de operación porque este circuito no está polarizado, pero voy a poner determine AV igual a VOUT
entre Vin, si se sabe que la corriente IC es 1 miliamperio en el punto de operación. Digamos que el circuito ya lo teníamos resuelto en gran señal y lo que queremos hacer es revisar qué es lo que está sucediendo con el circuito cuando le ponemos una fuente que tiene una resistencia interna. Para hacer el dibujo de este ejemplo, lo que tenemos es una fuente Vin, que dijimos son 10 milivoltios, pero tiene una resistencia interna de 15 ohms. Vamos a decir que esto es una resistencia en serie. Y entonces el circuito que tenemos, lo tenemos así, de este lado RE y de este lado RC. Podemos hacer el análisis únicamente en pequeña señal porque ya conocemos el punto de operación. Si no tenemos el punto de operación hay que calcularlo. Pero este circuito está a medias. Digamos que le falta la polarización porque después tendríamos que ponerle aquí las resistencias de polarización, etcétera. Y para poder aislar un poco el circuito le ponemos un condensador aquí. A eso vamos a llegar también más adelante. Por el momento vamos a considerar que solo este pedacito del circuito es lo que tenemos. Y entonces queremos ver cuál es la ganancia. El problema que tenemos es que la ganancia la tenemos definida, o lo que tenemos en la ecuación de arriba, como la ganancia del amplificador es menos RC entre 1 sobre GM más RE. Esta ganancia es válida solo desde esta terminal hasta esta terminal, porque el modelo o el análisis que hicimos la clase pasada responde a la tensión del colector entre la tensión de la base. Y el problema es que aquí tenemos una fuente que tiene además una resistencia en serie. Este problema lo podemos resolver de dos formas. Entonces, una forma es observar que esta es la tensión del colector y esta es la tensión de la base, de manera que lo que yo estoy buscando es la ganancia total del circuito, que sería Vout entre Vin. VC es Vout, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir que Vout entre Vin lo puedo poner como un producto de dos cosas, son dos etapas. Básicamente, para explicar un poco lo que está pasando de otra forma, yo tengo una fuente que tiene una resistencia y esto lo estoy conectando al amplificador, ¿verdad? Y entonces la resistencia en serie no forma parte del amplificador. Yo sé que el amplificador amplifica muy bien desde, por ejemplo, este V2 hasta V1, o como lo puse aquí, VC entre VB. Y entre VC y VB yo tengo esta ecuación de ganancia. Esto es VC entre VB. Pero aquí tengo una impedancia de entrada, ¿verdad? Entonces en la entrada lo que tengo es un divisor de tensión entre RS y RIN. ¿Verdad? La ecuación que tengo bien definida, que calculamos la clase pasada, es solo la del amplificador. Entonces aquí también puedo hacer un cuadrito para ilustrar qué es el amplificador. El amplificador es todo esto, y esto es muy importante que lo identifiquemos en todos los circuitos que vayamos a hacer. Esta es la terminal de salida. El amplificador es lo que está dentro de esta caja. Y entonces, independientemente de cómo esté el circuito por fuera, o de que aquí pongamos una resistencia de carga o le pongamos más componentes, siempre es importante saber que la impedancia de entrada del amplificador se ve desde la terminal de entrada. Esto parece obvio, pero en los libros no queda muy claro. La impedancia de entrada no considera esta resistencia que está afuera, porque esta resistencia es de la fuente. El amplificador es simplemente lo que está en esta caja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo calcular Vout entre Vin? Yo puedo calcularlo como
Vout, que es VC, bueno, voy a poner Vout, entre la tensión de la base, porque esto ya lo conozco, la VC entre VB es esta ecuación que tengo aquí, esto ya es conocido, pero además lo voy a multiplicar por VB entre Vin. Aquí lo que ando buscando es que se cancele VB con VB y me quede Vout entre Vin, solo que lo estoy haciendo en dos etapas. Y esta es una técnica de análisis que se va a utilizar mucho en este curso, porque la segunda forma de resolver este circuito sería hacer el modelo de pequeña señal, que lo vamos a hacer en un momento, de toda la configuración usando las tres resistencias. Lo que pasa es que no vamos a estar haciendo modelos de pequeña señal a cada rato, porque es muy cansado. Si ya tenemos el amplificador solito analizado, no importa, podemos ponerle resistencias por fuera, pero sabemos cómo se comporta el amplificador internamente, porque ya tenemos estas ecuaciones. Entonces no hay que estar repitiendo los análisis de pequeña señal. Solo cuando de verdad tengamos un circuito que no se parece a nada de lo que hayamos visto, tenemos que hacer el análisis. Entonces, de aquí, esto es la ganancia del núcleo. Y esto de aquí es un divisor de tensión. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Vout entre Vin sería igual a la ganancia del núcleo, que sabíamos que es menos RC entre 1 sobre GM más RE, que multiplica el divisor de tensión. ¿Cómo sé cuánta tensión hay en VB con respecto a Vin? Yo lo que sé es que VB es Vin por Rin entre RS más Rin. Entonces básicamente, si expreso VB entre Vin, simplemente le quito paso a dividir, y entonces esto es lo que voy a acomodar aquí, porque es VB entre Vin. Tendría Rin RS más Rin, ¿verdad? Y entonces aquí puedo sustituir un poco más y voy a llegar a que la ganancia que ando buscando entre la salida y la entrada sería la ganancia que ya tenía, que es la ganancia que sí conozco del amplificador, por el divisor de tensión. Ahora, esta impedancia Rin, ¿cuál era? Era la impedancia que tenemos aquí arriba, es RP más beta más 1 RE. Entonces me queda RP más beta más 1 RE dividido, siempre me quedan torcidas estas líneas, entre RS, que lo tenemos en valor numérico, RP más beta más 1 RE, ¿verdad? Y entonces tenemos la ganancia del amplificador y una pérdida de ganancia por el acople de impedancias, ¿verdad? Esto es la pérdida de ganancias o de ganancia por el acople de impedancia en la entrada. Ok, y de aquí entonces es simplemente ponerle los valores numéricos. Los valores numéricos entonces ponemos RC, que eran 500 ohmios, 1 sobre GM, entonces GM lo tenemos que calcular, es IC entre VT. Para transistores BJT es muy fácil, y es 1 miliamperio entre 26 milivoltios, por lo tanto es 1 entre 26 ohmios. El ohmios queda debajo, ¿verdad? Porque es amperios entre voltio. Y de aquí sustituimos todo lo que tenemos y podríamos hacerlo directamente aquí en Octave. Entonces tenemos que poner menos RC, que son 500, entre 1 sobre GM, que es 1 sobre 26, más RE, que eran 100. Entonces esta ganancia es de menos 3.97. Es una ganancia pequeñita. Digamos que el amplificador idealmente multiplica por 4 la entrada. Y además tenemos que poner todo lo que está aquí. Entonces primero voy a calcular cuánto es RP. Bueno, aquí no lo tengo,
¿verdad? RP es beta sobre GM, entonces tendría que poner beta, que es 100, entre GM, que sería 1 sobre 26, entonces me queda 100 por 26, son 2600, pero si quieren lo anoto por aquí. Vamos a ver, es que se me gastó la hoja. Entonces RP es beta sobre GM, que serían 100 entre 1 sobre GM, no, perdón, GM lo pongo abajo y es 1 sobre 26, así. Entonces estos son 2.6 kilo ohms, de manera que para esto, bueno, voy a calcular primero cuál es el RIN. El RIN es RP más 101 por 100 ohmios, ¿verdad? Entonces 101 por 100 ohmios son como 10K, ¿verdad? 101 por 100, sí, 10.1K más 2.6. Tengo 12.7. El ring son 12.7 kilo ohms. Y ahora puedo hacer el divisor, que sería RIN, RS y RIN. Entonces me queda, voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Son 12.7K entre, bueno, aquí lo puse muy bajito, entonces voy a tener aproximadamente 1, ¿verdad? 12700 entre 15 más 12700, esto es 0.9988, ¿verdad? La pregunta es, vean que tengo la ganancia del amplificador, que esta no la cambio, ¿verdad? Porque es la ganancia que está definida por los parámetros del circuito, RC, RE y la corriente. Y esta es la pérdida. Por RS, ¿verdad? Entonces, si RS es más grande, este número se va a ir siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y podría ser la pregunta, ahí ustedes podrían calcular, determinen el valor de RS máximo que podría permitirse este circuito para poder funcionar con el 90% de la ganancia, por ejemplo. Es decir, que de estos 3.97 me quede el 90%, o sea que este número sea 0.9. Entonces eso lo podemos poner aquí más abajo. Entonces determine el máximo valor de RS permitido para que el circuito opere con al menos el 90% de AV. AV la del amplificador, ¿verdad? Aquí vean que sí tengo que hacer una distinción entre dos AVs. Una es la ganancia del amplificador entre VC y VB, que sería esta, y la otra es la ganancia total desde la salida hasta la entrada. Entonces lo que necesito es que desde la salida hasta la entrada o tal vez para reestructurar un poco la pregunta, para que el circuito opere con al menos el 90% de VIN. No sé si se entiende. Lo que quiero es que si aquí está el amplificador y aquí está VIN, en este punto tenga el 90% de la señal, para que después el circuito siga funcionando como se debe. Y entonces eso es lo que tengo que hacer. Tengo que decir que 0.9, voy a hacerlo con azul,
es igual a Rin entre RS más Rin. Rin en teoría no lo puedo cambiar porque ya tengo un punto de operación, pero yo podría modificar después del punto de operación, y ahí es donde ya empezamos a meter un ejercicio que se nos complica bastante porque se convierte en un problema de diseño. Entonces lo que voy a despejar es RS, porque vamos a suponer que el punto de operación es estable y que no lo vamos a cambiar. Entonces de aquí vamos a poner 0.9 RS más Rin es igual a Rin, y de aquí distribuimos 0.9 RS es igual a Rin menos 0.9 Rin, y de aquí RS sería 0.1 Rin entre 0.9 RS. Lo máximo que puede valer es 0.1 por Rin, que era 12.7 entre 0.9, 1.41 kilo ohms. Y esto es muy importante porque entonces si este es un amplificador que ya está fabricado, digamos, el amplificador va a traer varias especificaciones. Lo primero es que va a decir, ok, la ganancia de este amplificador cuando no está conectado a nada es de menos 3.97, que ya lo habíamos calculado. Y además va a decir la impedancia de entrada es de 12.7 kilo ohms. Esto es lo que ya determinamos. La impedancia de salida era RC y RC eran 500. Entonces según esto, nosotros como diseñadores sabemos cuál es lo máximo que le podemos poner de entrada y de salida. Es decir, si le ponemos aquí un micrófono y el micrófono tiene una impedancia en serie de 150 ohms, el micrófono va a funcionar muy bien, porque entonces el 90% de la señal del micrófono va a llegar aquí, ¿verdad? El problema es si este micrófono es muy malo y entonces tiene una impedancia de 2 kilo ohms, porque entonces ya no tendríamos el 90% de la señal, ¿verdad? Este sí cumple. Y lo mismo a la salida. Supongamos que aquí le queremos conectar un parlante. El problema con los parlantes es que la impedancia de un parlante es de alrededor de 8 ohms, 4 ohms, etc. Y la impedancia de este parlante se va a dividir con la resistencia de salida. Entonces vean que la impedancia de salida de este amplificador era de 500. Por lo tanto, si quiero la tensión en este punto, tengo que hacer la tensión de salida por 8 ohms. Bueno, la tensión que tenga aquí en el amplificador, porque recuerdan que esta era la fuente y la impedancia en serie. Entonces la tensión del amplificador por 8 ohms entre 500 más 8 es una tensión muy pequeñita. Entonces cuando ponemos una carga de 8 ohms a una configuración de emisor común, estamos perdiendo una cantidad enorme de ganancia, porque en teoría la impedancia de salida debería tender a 0, ¿verdad? El Rout debería tender a 0 en el caso ideal, pero en este caso tenemos 500. Entonces el amplificador de emisor común, eso es importante que lo consideren, es muy bueno en la entrada, ¿verdad? Emisor común tiene una impedancia de entrada alta, pero tiene una impedancia de salida también alta, y eso no es muy bueno para cargar este tipo de circuitos con impedancias muy bajitas. Después vamos a resolver este problema cuando veamos etapas de salida y sobre todo en las otras clases que vamos a ver las otras configuraciones, porque cada una tiene pros y contras, ¿verdad? Otra de las ventajas que tiene emisor común es que la ganancia es relativamente alta. En este caso es de 4, pero es porque está mal diseñado, ¿verdad? Porque los componentes que escogí y la corriente fueron inventados, pero podríamos tratar de maximizar la ganancia y tienen buena ganancia. Entonces el emisor común tiene ganancia alta. Y ahí están las pros y los contras. El único contra, la única limitación es que la impedancia de salida es alta y eso no nos sirve para conectar un parlante. Explicado de otra forma, también si ustedes ven un circuito y aquí tienen RC y ustedes quieren ponerle a este circuito una carga,
¿verdad? Digamos que aquí ustedes van a conectarle el parlante, que sería una carga RL de 8 ohms. El problema es que la impedancia que se ve desde aquí para allá, o la impedancia conjunta, ahora va a ser RC en paralelo con RL. Y si RC es muy alto y RC es muy bajito, esto tiende a ser simplemente RL, de manera que la ganancia, que antes era menos RC entre 1 sobre GM más RE, ahora va a tener en paralelo un RL, y entonces va a tender a RL más que a RC, y por lo tanto la ganancia se cae, porque supongamos que en el ejemplo teníamos 500 de este lado y en paralelo con 8, esto es aproximadamente 8, entonces en lugar de 500 tenemos 8, perdimos, ¿verdad? Si antes eran 500 y ahora son 8, perdimos 62 veces la ganancia que queríamos. Entonces no es un circuito muy bueno para conectar impedancias pequeñas, ¿verdad? Impedancias de carga pequeñas reducen la ganancia, y no es un poquito, es de manera crítica, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a resolver este problema después. Lo que normalmente se hace es que se pone un circuito de emisor común primero para que tenga la ganancia lo más alta posible, pero después se puede poner otra etapa, y esta etapa es la que vamos a ver. Esta etapa tiene que tener una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy bajita. Esta etapa se las adelanto, es el seguidor de emisor, o se llama colector común, pero lo vamos a ver hasta dentro de 2 o 3 clases. Entonces la primera etapa le da mucha ganancia y además tiene la impedancia de entrada alta, que era deseable, y la segunda etapa lo que hace es que hace un buen acople de ganancia. Entonces la de colector común después le adelantamos todo, después podemos hacer un ejemplo más completo. Ok, entonces con esto sabemos cómo resolver un circuito que tenga, por ejemplo, RS, y hay una forma de derivar la ecuación del circuito, porque aquí pusimos, bueno, lo llegamos hasta aquí y después hicimos toda el álgebra, pero esta me queda en 2 partes, ¿verdad? Yo podría llegar y derivar también la ecuación del núcleo del circuito considerando RS, y creo que ese problema se resolvió en activos. Entonces voy a hacer un resumen. Otra forma de resolver el circuito hubiera sido la siguiente: yo tengo Vin y una resistencia RS, y a este circuito le estoy poniendo la configuración de emisor común, que es la que estamos estudiando: RE, RC, VCC, Vout. Si yo quiero entonces determinar la ganancia de todo este circuito y no quiero hacer lo que hicimos de dividirlo aquí, ¿verdad? Lo dividimos aquí porque yo ya tengo ecuaciones para esto, y entonces basta con saber cuál es la impedancia de entrada para poder hacer un divisor de tensión. Pero si no quiero y me da mucha pereza y quiero resolverlo con el modelo completo, entonces por el modelo de pequeña señal, lo que voy a hacer es que, igual que siempre hemos hecho, pongo los componentes del modelo primero, RP y VP, luego pongo la fuente de corriente, que es GM VP, y después de poner la fuente de corriente tendría que ponerle bueno, los componentes externos. Entonces de este lado le pongo RC, de este lado le pongo la resistencia RE, y de este lado le voy a poner la resistencia de la fuente, y aquí le pongo la fuente Vin, y aquí pongo Vout, y entonces voy a resolver este circuito. Observen que este circuito no tiene efecto Early, esta es base, colector y emisor.
no tiene efecto de early. Y lo que ya les había dicho, si yo parto el circuito aquí, sé que la impedancia de aquí para allá es RP más beta más 1 RE. Pero si no quiero hacer eso y quiero resolver todo el modelo, lo que tendría que hacer es lo mismo que hemos hecho antes, ¿verdad? Hacer toda la malla por acá. Esta es la LSK, no, perdón, la LVK. Y tendría que ser dos nodos, uno aquí, LSK1, y el otro aquí, LSK2. Y después de hacer este análisis voy a llegar a ecuaciones muy interesantes. Entonces, este análisis está en el libro, pero como lo hemos hecho tantas veces, me lo voy a brincar. O podríamos tratar de hacerlo rápidamente. Espérense para ver en dónde es que lo tengo. No, creo que no lo tengo resuelto, pero es una forma de resolverlo, ¿verdad? Al final, a lo que vamos a llegar es a que la ganancia de esta configuración es, bueno, en realidad es aproximadamente, porque en el libro hacen también simplificaciones. Esto es un buen ejercicio de práctica. Va a quedar como menos RC entre, y ahora queda 1 sobre GM más RE más RB entre beta más 1, que es una ecuación bastante particular, porque si ustedes notan, anteriormente lo que teníamos era solamente los dos primeros términos del denominador. Teníamos 1GM y RE. Y quiero que me quede bonito, ¿verdad? Antes solamente teníamos 1GM y RE. Y ahora cuando le ponemos una resistencia de base, bueno, y esto ni siquiera es la resistencia de base, es RS. Pero es lo mismo, ¿verdad? Es la resistencia que estaba en la base. La resistencia de base aparece en el denominador dividida entre beta más 1. Y esto es algo que se tiene que resaltar porque se acuerdan que de alguna manera la resistencia RE aparece en la impedancia de entrada multiplicada por beta más 1. Y ahora la resistencia RS aparece de alguna manera en la ganancia dividida por beta más 1. Entonces eso es muy importante y lo vamos a recalcar y retomar también cuando hagamos la impedancia desde esta terminal, desde la terminal del emisor. Si tenemos algo en la terminal de base, eso va a pasar a la terminal del emisor y es algo que es muy importante, porque entonces podemos hacer el resumen. 1 sobre GM es del transistor, RE era lo que tenía en el emisor, y ahora tengo RE y RS beta más 1. Entonces RS beta más 1 queda en serie con el emisor. Entonces lo importante de esta ecuación es que yo puedo pasar las impedancias hacia la entrada o hacia la salida. Es decir, que lo que tenga en el emisor se ve en la base y lo que tenga en la base se ve en el emisor. Y eso voy a ponerlo aquí. Entonces eso se llama ¿cómo puedo explicarlo? Voy a poner reflexión de impedancias. Y entonces habíamos dicho que si yo tengo un transistor y tiene una impedancia de emisor, lo que yo vea desde acá, ¿verdad? Rin se convierte en RP más beta más 1 RE. Entonces RE aparece desde la base. Y voy a hacer el caso contrario. Si ahora tengo RB, y esto sí tiene que estar conectado a tierra, es muy importante. En el circuito anterior está conectado a tierra a través de OIN, porque OIN es una fuente de tensión y las fuentes de tensión son un cortocircuito. Entonces, si yo quiero medir la impedancia desde acá, ¿cuánto sería? Rout es 1 sobre GM, que era lo que ya tenía originalmente, más RS entre beta más 1. Entonces
B, bueno, es que siempre les enredo los nombres, ¿verdad? RB entre beta más 1. Entonces RB aparece en el emisor. Y este principio aplica para las impedancias. ¿Tiene implicaciones en la ganancia? Bueno, vimos que aquí sí, ¿verdad? Porque tenemos una sola ecuación para todo el circuito que tenga las tres componentes. Este es el caso más general. Entonces, si no hay RS, podemos quitar un término. Si no hay RE, podemos quitar el otro, etcétera. Y esta sería la ecuación básica desde el núcleo. Pero en general, tenemos que ver desde qué punto estamos viendo las impedancias. Pero las impedancias tienen esta propiedad. Es una propiedad muy particular. Entonces, sí, podemos pasar RE hacia la base o RB hacia el emisor. Ok, bien, vamos a entonces retomar, y lo que me queda por conversar es con el efecto Early. Con el efecto Early hay una cosa que cambia, y entonces voy a poner emisor común con efecto Early. Si tenemos un circuito vamos a ver, este es sencillo, que no tiene RE, y aquí tengo RC. Desde la entrada el efecto Early no me hace nada, ¿verdad? Aquí lo que tengo es RIN es igual a RP, porque aunque tenga o no tenga efecto Early, eso queda muy largo en el modelo. Desde acá, ¿cuál sería la impedancia de salida? La impedancia de salida es RC en paralelo con RO, ¿verdad? Porque RO está internamente en el transistor. Podría eventualmente llegar y dibujar todo el modelo, pero creo que no es tan necesario. Igual lo voy a hacer, aunque no le ponga todas las letras, ¿verdad? Aquí lo que tengo es una tierra, aquí tengo Vin y aquí tengo Vout con una resistencia RC. Este es RC. Entonces vemos que RC y RO están en paralelo, ¿verdad? Tengo que RO está en paralelo con RC y en la entrada solo tengo RP. Por eso es que tengo estas dos consideraciones. Este circuito es bastante sencillo. Pero ahora, suponiendo que le agrego la resistencia de emisor y que voy a considerar que el circuito sigue teniendo efecto Early, en la entrada ya sabemos qué es lo que sucede, ¿verdad? RIN era RP más beta más 1 RE. El efecto Early no modifica parámetros en la entrada, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna contribución de RO en la impedancia de entrada. RE es la que se refleja. Pero si quiero estudiar cuánto hay de aquí para acá, es un poco más complejo, porque entonces tengo un circuito equivalente, y el circuito equivalente es el siguiente. Tengo RP, la fuente es GM VP, y VP está desde aquí hasta acá. Ahora tengo una resistencia de emisor conectada a tierra, y de este lado tengo una resistencia RO y tengo una resistencia RC. Y lo que quiero hacer es poner una fuente de prueba para tratar de medir esta corriente. Tengo que poner la entrada a tierra, ¿verdad? La entrada la tengo que poner en corto por los teoremas que habíamos visto al principio del curso, creo que en la segunda clase. La entrada en corto para medir impedancia de salida, y entonces la impedancia de salida sería Vx entre Ix. Ahora, este circuito, así como está, la solución de este circuito es muy difícil, porque vemos que tengo una resistencia RC y sé cuál es la corriente que fluye por RC, es Vx entre RC.
pero además tengo una corriente por RO y una corriente GMVP. Entonces este ejemplo en particular es bastante difícil de resolver. Ya lo tengo resuelto, si quieren puedo iniciar la solución, pero lo que normalmente se hace, y en el libro lo que se hace, es hacer lo siguiente. Yo puedo decir que la resistencia Rout es lo que tenga el circuito de aquí para abajo, es decir, si desconecto de alguna manera la resistencia RC y calculo cuánto es aquí, voy a ponerle Rout prima para decir que es la impedancia desde el colector. Yo sé que la impedancia total va a ser igual a Rout prima en paralelo con RC, y entonces puedo borrarle este RC al circuito y resolverlo de una manera más sencilla, porque si no el circuito queda hecho un colocho. Y no es que no se pueda resolver, voy a tratar de resolverlo, es que también necesito que me dé un poco de tiempo, pero creo que sí me alcanza. Entonces la impedancia total va a ser estas dos cosas. Entonces para determinar el Rout prima lo que voy a hacer es que voy a copiar este circuito, ¿verdad? Pero le voy a quitar la resistencia de colector, y entonces el circuito me queda mucho más sencillo de resolver. Voy a tratar de hacer los dos. Entonces esta sería la simplificación. Se omite RC porque está en paralelo con Rout prima, y entonces si yo logro determinar lo que hay desde este colector hacia abajo, voy a tener la solución del ejercicio. Entonces voy a pasar esto un poquito más hacia abajo, solo para hacer el espacio. Y entonces Rout es el paralelo de Rout prima con RC. Entonces omitimos RC, hacemos el cálculo de lo que esté ahí y después le ponemos el paralelo. Este que está aquí arriba es muy difícil. De este circuito es, bueno, voy a poner difícil, no es muy difícil, es difícil, pero hay que tener cuidado con todas las variables. Entonces se deja para después en un ratito, porque lo voy a resolver. Primero voy a hacer la solución del libro, que es esta, ¿verdad? Y entonces en esta solución tengo que ver algunas cosas. Lo primero es que en este nodo, vean que aquí en el nodo de RE, aquí yo voy a tener una tensión y puedo observar que tanto RP como RE están a tierra. Entonces vamos a observar que RP y RE están en paralelo, de manera que la corriente que fluye por estas dos es IX, ¿verdad? La corriente que fluye por el paralelo es IX, y eso lo puedo ver porque si IX entra por este lado, la única forma es que pase por ambas resistencias a la vez, ¿verdad? Entonces la corriente que pasa por ese paralelo es IX, y de ahí yo puedo determinar cuál es la tensión en este nodo. Entonces voy a pasarme para acá.
Sí. Lo que les decía es que estos circuitos normalmente los resolvemos también con nodos. Entonces puedo tratar de representar ese nodo. Y voy a poner aquí la LSK. Y después voy a poner aquí otro. La 1 y la 2. Entonces, de la LSK 1, ¿qué cosas voy a obtener? Yo sé que IX es igual a VX menos la tensión que tenga aquí, que sería VRE, entre RO. Esa es la corriente que pasa por RO, más GM/pi, ¿verdad? Es que la solución la tengo un poco distinta, pero no importa, creo que podemos armar el sistema de ecuaciones. Esa es la LSK1. Luego, en la 2, yo tengo que las dos corrientes, es que me va a quedar casi lo mismo. Pero podría ver que IX es la suma de las dos cosas. Es que lo que quiero hacer aquí, tal vez no es una LSK, es poner que la tensión en RE es igual a IX por el paralelo de las dos, ¿verdad? No voy a poner la LSK, nada más voy a poner esta ecuación por aquí, ¿verdad? Yo sé que la tensión en RE es IX, que es toda la corriente, que aquí se había dividido entre GM/pi y RO, pero aquí se vuelve a juntar. Y entonces toda esta corriente por el paralelo de las dos me da la tensión en RE. Y yo sé que la tensión VP es menos VRE por la forma que tiene el circuito. Esto es también si hiciera la malla por aquí. Esta es la LVK. Entonces esto lo obtengo de la LVK porque observen que en la LVK lo que tengo es que 0 es igual a VP más VRE. Entonces voy a escribir eso. La LVK me queda que 0 es igual a VP más VRE, de donde obtengo que VP es menos VRE. Entonces puedo empezar a combinar cosas, ¿verdad? Y entonces voy a sacar, no importa, voy a ponerlas así en orden. Esa es la LSK1, este es el análisis en el nodo del emisor. No es una LSK exactamente, ¿verdad? Porque lo que estoy considerando es que toda la corriente pasa por ahí y me crea una tensión en RE. Y luego tengo la LVK, que ya la habíamos dibujado. Entonces, combinando estas cosas, yo voy a tomar esta de aquí y la voy a sustituir en esta otra, ¿verdad? Entonces me va a quedar que VRE es menos VP. Y esto es IX RP con RE. Y después me voy a ir para atrás, ¿verdad? Entonces esto es 3, esto es 2 y esto es 1. Y voy a ser un poco más formal con la matemática, perdón. Entonces aquí voy a poner sustituyendo 3 en 2. Obtengo esto. Y sustituyendo esta última la anterior en 1, entonces voy a tener esta ecuación que ya tiene Vx por ahí metida, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que le voy a poner, bueno, tengo VRE y tengo VP, entonces tengo que sustituir las dos, ¿verdad?
Voy a hacer esto, voy a hacer que esto es Vx más Vp entre Rho más gm Vp. Luego voy a tratar de factorizar Vp y entonces me queda Vx entre Rho más Vp entre Rho. Voy a hacerlo hacia abajo. Vp entre Rho más gm Vp. Y aquí factorizo, ¿verdad? Vx Rho más Vp 1 Rho más gm. Y ahora sí, sustituyo. Y me queda que Ix es, y necesito Vp en términos de Ix. Entonces, este de aquí, bueno, me queda como un signo menos. Sería, a ver qué pasa. Ok, Vx entre Rho menos esto que copié, que es Vx por 1 entre Rho más gm. Ok, y aquí ya puedo entonces despejar, ¿verdad? Porque me queda Ix más, y paso todo esto a sumar, y me queda igual a Vx entre Rho, saco factor común de Ix, y entonces me queda 1 más Rp en paralelo con Re, 1 Rho más Gm es igual a Vx entre Rho. Y ahora voy a despejar y entonces me queda que Vx entre Ix es igual a, y paso el Rho a multiplicar Rho más Rho, Rp, Re, 1 Rho más Gm. Y esto es la impedancia de salida. Yo sé que es mucha álgebra y a veces uno se pierde y no se acuerda del significado. Esta es la impedancia desde el colector. Entonces voy a volver a dibujar. Y aquí también podría multiplicar esto, porque la que queda en el libro es gm Rho más 1. Ok, sí. Voy a meter el Rout que está a la derecha en la ecuación. Y entonces me va a quedar como Rho más Rp con Re, y el Rho lo voy a poner aquí adentro, entonces me va a quedar 1 más gm Rho. Esta es la ecuación que está en el libro. Entonces, en las otras veces que di el curso la saqué de otra manera. Siempre hay formas distintas de resolver estos modelos. Así. Y esta ecuación es muy importante porque lo que describe es que si yo tengo al transistor y le tengo conectada una resistencia de emisor, ¿verdad? Y quiero saber cuál es la impedancia desde aquí con efecto Early, ¿verdad? Con efecto Early. Entonces tengo que la impedancia desde aquí, antes si no existía Re era solamente Ro, ¿verdad? Pero ahora de alguna manera la resistencia de emisor se está pasando también al colector, y esta no es tan fácil de ver, no es como beta más 1, ¿verdad? Es una multiplicación de la resistencia Re en paralelo con Rp, que va a pasar arriba, sumado por un factor. Entonces esto es una forma de aumentar significativamente la impedancia de salida, que por ejemplo para amplificadores de tensión no es deseable, pero para otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo para fuentes de corriente, sí interesa muchísimo. Esto lo vamos a retomar más o menos como a la mitad del curso, cuando empecemos a ver espejos de corriente. Entonces es muy importante que esta ecuación la entiendan, ¿verdad? Porque lo que describe es exactamente eso, la impedancia del transistor desde el colector. Voy a ponerle aquí la interpretación, esta es la impedancia
desde el colector con efecto early y RE. ¿Verdad? Si no hay RE, desprecian todo esto que está aquí y les queda solo RO. Pero si tiene RE, hay que poner todo esto. Y ahora, si le agregamos la resistencia de colector, habría que ponerle el paralelo. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a ver por qué la solución de este circuito completo era difícil. ¿Verdad? Entonces voy a tomar este y voy a poner la solución completa es la de este circuito, que lo único que tiene extra es esta resistencia RC, ¿verdad? Ahora se incluye RC. Este análisis no es para nada necesario, ¿verdad? Yo podría brincármelo y no verlo en el curso porque ya les dije que si ustedes tienen la impedancia ROUT y le ponen RC, RC está en paralelo, ¿verdad? Entonces simplemente si ustedes ahora consideran que a este circuito, esto es ROUT prima, ¿verdad? Entonces para seguir con lo que estábamos analizando aquí, esto es ROUT prima, que es la impedancia desde el colector. La impedancia del circuito habría que ponerle en paralelo con RC si hubiera, ¿verdad? Y esto se convertiría en ROUT. Pero entonces desde el colector solamente tenemos lo que está en el medio. Si no tienen algo me preguntan, ¿verdad? Veo que en el chat están muy calladitos. Y listo. Ahora vamos a hacer la solución completa, o por lo menos a plantearla. Esta solución completa, como les dije, es un poco complicada. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a hacer primero la LSK en el nodo del colector. Entonces el nodo del colector es todo este, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos que hacer la LSK. Consideramos que IX entra, esta corriente sale y esta corriente sale. A esto le vamos a poner LSK1. Entonces la LSK1 sería que IX es igual a IRC más IRO más GM/VP, ¿verdad? Ahora tengo que ponerle, porque todo esto son un montón de letras, entonces IRC es VX entre RC, y ahí ya tengo en términos de VX. Luego IRO sería VX menos la tensión en RE, ¿verdad? Que sería la tensión en este otro nodo entre RO, que fue como lo hicimos aquí en el problema pasado, más GM/VP. Y VP, ¿verdad? Sabíamos que es menos VRE, porque es que siempre lo pongo con gris y creo que no se ve muy bien, pero entonces la LVK lo que me permite decir es que 0 es igual a VP más VRE. Entonces de aquí es de donde obtengo esta segunda, ¿verdad? Entonces ya tengo dos cosas, y la tercera que tengo que resolver es la LSK en el 2, que en el 2 lo que tendría que hacer es este nodo. El nodo es todo, ¿verdad? Pero aquí me queda bien para dibujar las flechas. Esta entra, esta entra, esta entra, y esta según dirección va para acá. Entonces aquí podría poner, déjenme revisar, que la corriente que pasa por RE déjenme ver por qué la tengo. Ok, sí, es la LSK. Entonces la corriente que sale es la corriente en RE,
y a esto le voy a poner la suma de corrientes que entran. Entonces esto es IRP más GMVP más IRO, ¿verdad? Y lo mismo, aquí tengo que ponerle variables. Entonces esto sería VRE entre RE, que es la corriente que fluye por ahí, es igual a IRP, que sería VP entre RP más GMVP más la corriente por RO. Y ahora por la dirección que tiene tengo que ponerle también VX menos VRE entre RO, ¿verdad? Entonces ahora sí tengo las ecuaciones 1, 2, 3, y lo que tengo que hacer es empezar a reacomodar para llegar a la solución. La tengo toda hecha, lo que pasa es que siempre la hago diferente. Entonces tenemos que empezar a combinar estas ecuaciones. Lo que puedo hacer es que de la ecuación 1 voy a despejar VP. Entonces, ok, y por supuesto necesito sustituir el VRE, quitarlo de ahí de alguna manera, ¿verdad? Entonces voy a empezar a trabajar con la 1. Como les dije, nada de esto era necesario porque ya sabíamos el resultado final, pero es bonita práctica, sobre todo para destrabarse con estos modelos de pequeña señal. Entonces me va a quedar que IX es VX entre RC más VX menos, y aquí voy a poner menos VP, ¿verdad? Entre RO más GM VP. De aquí entonces voy a tratar de despejar VP, y entonces me va a quedar que IX menos VX entre RC menos VX entre RO es igual a VP 1 entre RO más GM. Y entonces VP de la primera ecuación me queda como IX menos VX entre RC menos VX entre RO entre 1 RO más GM. Ok, esa es la primera. Y ahora esta la voy a sustituir en la segunda ecuación. ¿Verdad? Entonces esta segunda ecuación es esta que tengo aquí. Simplemente la voy a copiar. Y lo que tengo que hacer es primero sustituir el RE. Entonces primero voy a factorizarla. Y entonces aquí esto es menos VP entre RE es igual a VP entre RP más GM VP más VX menos VP entre RO. Estoy usando la ecuación 2. Creo, espérense, la ecuación 3 es la que estoy usando. Y entonces factorizo, bueno, paso esto para allá y lo otro para acá, entonces me queda menos VX entre RO, porque paso de este término, solo la mitad, es igual a VP, y de este lado entonces factorizo, el VP de este lado lo paso a la derecha, es 1 entre RP más GM más 1 entre RE más 1 entre RO. Creo que esos son todos, ¿verdad? Y ahora tengo que sustituirle lo que ya tenía de este lado, ¿verdad? Y cuando lo sustituyo eso, entonces lo que tengo es, perdón, que copio este, lo pego por aquí, le abro espacio a VP, que era un montón de cosas, y VP me lo traigo desde aquí hasta acá. Por eso les dije, la solución es un poco larga. Y en esta ecuación, ¿verdad? Entonces después de factorizar, se sustituye
pi, y en esta observen que ya me queda solo ix y ox y un montón de constantes. Entonces aquí necesitamos, se despeja ux entre ix, ¿verdad? Esto también es un montón de álgebra. Déjenme revisar a ver si no dejé algo botado. O si factoricé más de la cuenta. Creo que no. Creo que está bien, perdón. Y aquí entonces lo que tenemos que hacer es seguir haciendo matemática. Y al final sí hay que distribuir. A ver, ¿cómo le entramos? Esto sube x entre rho. Y de este lado lo que voy a hacer es que, si ustedes ven, 1 entre rho y gm son constantes y todo esto de la derecha son constantes. Entonces voy a dejar solamente esto y x menos vx, y aquí pongo 1 rc más 1 rho multiplicado por toda esta constante que es 1 entre rpi más gm más 1 entre re más 1 entre rho dividido entre 1 entre rho más gm. ¿Verdad? Todo esto es una constante, una gran constante. Y de este lado está lo que tengo que trabajar para aprovechar, bueno, para poder despejar. Entonces aquí voy a distribuir. Entonces distribuyo este por este y todo este por este. Y a esta constante, para ahorrar espacio, le voy a llamar k. Entonces me va a quedar menos vx entre rho es igual a ix por k menos vx 1rc más 1rho por k. Y ahora paso este vx a la izquierda y entonces me va a quedar vx y de una vez lo puedo factorizar y entonces me va a quedar k 1rc más 1rho menos 1rho es igual a xk. Y al final me va a quedar que vx entre ix es, paso esta a dividir y todo esto acá. Entonces me queda k entre k 1rc más 1rho menos 1rho. Esta es la respuesta, son un montón de constantes y lo que tengo que tratar de hacer es relacionarla con la ecuación que ya teníamos originalmente. Entonces aquí vamos a ver, porque cuando sustituya acá me va a quedar todo esto, pero podría multiplicarlo arriba y abajo por 1 entre rho más gm. Ajá. Entonces voy a hacer eso, nada más para llegar a lo que quiero llegar. Entonces me va a quedar 1 rpi gm 1 rg 1 rho 1 rho más gm. Esto es k, entonces lo voy a copiar. Y en el denominador me queda la misma constante multiplicada por 1 rc más 1 rho menos 1 entre rho. Lo que les decía es que puedo multiplicar arriba y abajo por 1 rho más gm. Entonces voy a hacer eso. Entonces 1 rho más gm entre 1 rho más gm. Y entonces me va a quedar que la resistencia de salida es igual. Y ahora me queda todo esto. Voy a aprovechar que puedo copiar. Entonces me queda todo esto dividido
entre todo esto, aquí me están quedando puntitos. Vamos a ver, todo esto por 1 RC más 1 RO menos, y ya no me entró, 1 RO 1 RO más GM. Y me quedó ligeramente diferente a como la tengo en el cuaderno, pero no importa. Entonces, ¿cómo sabemos si esta ecuación está bien? Porque este es el resultado final de todo el análisis. Lo que tendríamos que hacer es considerar que esta sería la impedancia de salida total del circuito, y vamos a considerar qué es lo que sucede si no tenemos efecto Early, si no tenemos algunas cosas, a ver si calza con lo que ya sabemos del circuito, a ver si coincide. Y entonces lo que tenemos es un circuito que tiene RE, RC, y esta es la impedancia que se ve desde aquí. Eso fue lo que acabamos de determinar, que ya sabemos que era Rout' en paralelo con RC. Lo que pasa es que en esta ecuación no se ve en dónde está el paralelo, ¿verdad? Por eso es que les dije, este análisis, a pesar de que fuera muy largo, etcétera, vale la pena como ejercicio para ejercitar el modelo de pequeña señal, ¿verdad? Porque es un ejercicio donde tenemos que resolver un modelo de pequeña señal que tiene un nivel de complejidad más alto. Por eso en el libro ni siquiera lo tocan, en el libro esto no viene. Pero lo que podemos hacer es, entonces, para verificar que esta ecuación es correcta, si eliminamos RO, lo que tenemos que hacer es considerar que RO es un circuito abierto, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a tratar de obtener es la ecuación de la impedancia sin RO, que esa sí la sabemos, debería ser únicamente RC. Entonces vamos a poner que RO es infinita, y entonces va a quedar 1 RP GM 1 RE, este término RO lo quito, y de este lado me va a quedar 1 RP GM 1 RE, el otro término RO lo quito, y aquí solo me queda 1 RC, porque 1 más RO es igual a 0, menos 1 sobre RO es igual a 0, entonces todo esto se va. Y de aquí ustedes observan que se cancela esto con esto, y al final solo me queda 1 sobre 1 entre RC, que es igual a RC. Entonces aquí está bien, sin efecto Early ya tenemos el resultado. Y también podríamos hacer la aproximación suponiendo que RE lo quitamos, y entonces si RE lo quitamos y dejamos el efecto Early, la impedancia debería ser RC en paralelo con RO. Entonces, si RE es igual a 0, aquí para este sabíamos que Rout debería ser solamente RC, y para este sabemos que Rout debería ser RC en paralelo con RO. Si solo quitamos uno de los dos, ¿verdad? Entonces son dos pruebas que le podemos hacer a esta ecuación para ver que sea el caso más general de todos. Y entonces cuando quitamos RE lo vamos a poner a 0. El problema es que esto sería resolver un límite, porque vean que me queda que 1 entre RE va a tender a infinito, entonces arriba queda infinito, y abajo 1 entre RE también queda infinito, entonces tenemos infinito sobre infinito. Tenemos que resolver un límite,
Yo creo que eso sí ya se nos sale del curso. Podríamos hacerlo, pero no me va a dar tiempo de ver todo lo que quiero. Entonces solamente voy a poner que sería porque creo que tenemos que usar como es infinito entre infinito, tenemos que usar ¿cómo se llamaba el teorema del L'Hopital? Era que se deriva arriba y abajo, etcétera. No me voy a meter con eso, pero entonces sería el límite cuando RE tiende a 0 de toda la ecuación que tenemos ahí. No le voy a, bueno, sí la voy a copiar. Y esto debería tender a RC contra RO. Como les dije, no lo voy a hacer, pero debería dar como... O también podría multiplicar arriba y abajo por RE. Y entonces... No, pero es que sí... Si multiplico arriba y abajo por RE, todo esto se cancela. Hagámoslo así para no usar el límite. Entonces... Si multiplico por RE entre RE, me va a quedar que ROUT es igual a RE entre RP más REGM, que todo esto se va a volver 0, más 1 más RE entre RO, y abajo me va a quedar lo mismo, menos RE entre RO, 1 entre RO más GM. Y entonces sustituimos RE igual a 0, y entonces se cancela se cancela este se va, este se va, este se va, este se va. No, pero me queda solo 1 entre 1. ¿Qué está pasando aquí? Porque igual, aunque este lo distribuya... Ok, no importa. Vamos a verlo así. Igual, como les dije, esto no es necesario. Sabemos que esta ecuación está, y lo que hace falta es hacerle algunas pruebas. Pero bueno, ese es el resultado final de resolver todo este circuito de manera analítica, que como les dije no hace falta porque ya sabemos, ¿verdad? La clave de este problema es que la impedancia la vamos a calcular como la impedancia que tenemos desde el colector, y ponerle RC al final es ya trivial porque es nada más conectarlo o ponerlo en paralelo. Entonces vamos a quedar con eso así. Muy bien. Entonces, vamos a... Déjenme revisar. Vamos a tratar de empezar a ponerle la polarización. Y entonces, este sería como el punto final de todo este análisis de emisor común. Entonces vamos a ver emisor común con polarización. Porque al final tenemos que llegar a un circuito que esté completo. Entonces aquí vamos a empezar a partir de la página 214. Y entonces un circuito de emisor común con polarización se vería como sigue. Aquí tengo RC y voy a empezar con el caso básico. Vout, voy a ponerle una resistencia en la base, que sería polarización por resistencia de base, que fue la que vimos en una de las clases anteriores. Esto es el RB. Y ahora hay algo muy importante que tengo que hacer. Tengo que poner aquí en la entrada un condensador.
y aquí le voy a poner la fuente. Entonces digamos que pongo un micrófono. ¿Por qué necesito ponerle un condensador? Lo que tengo es un circuito que tengo que analizarlo tanto en gran señal como en pequeña señal, ¿verdad? Y el problema es que cuando hago el análisis de gran señal, tengo que poner las fuentes de AC apagadas, las fuentes de corriente alterna, y el micrófono me quedaría como un cortocircuito. Entonces, si no le pongo este condensador, cuando hago el análisis de corriente directa, el micrófono se me convierte en un corto porque es una fuente de tensión, ¿verdad? Y pasa lo contrario, si después estoy haciendo el análisis de pequeña señal y estoy analizando el micrófono, bueno, ya tengo el condensador en corto, entonces ahí no habría problema. Pero el condensador lo pongo porque necesito que me aísle el circuito amplificador en corriente directa. Entonces este condensador se llama de desacople, condensador de desacople. Y tiene la siguiente función: en corriente directa, que es gran señal, es un circuito abierto y permite que la polarización sea independiente de la fuente de pequeña señal, ¿verdad? Porque esta fuente tendría que estar apagada, y de las etapas anteriores o siguientes. Porque después vamos a ver que estos circuitos yo podría conectar varios en cascada, y entonces puedo poner aquí un amplificador y después podría ponerle otro y pongo otra resistencia, y aquí digamos que pongo un circuito como este. Entonces esto es un circuito usual. El de la derecha no lo hemos visto todavía, pero esto es un emisor común y esto es un colector común, y es un circuito muy común. Después aquí vamos a aislar para poner la carga y aquí vamos a poner la fuente. Este sería uno de los ejemplos que podríamos resolver hacia el final. Sería un problema más o menos enfocado en lo que vamos a resolver en los exámenes, que es un circuito que tiene varias etapas. Los condensadores están aislando el punto de operación de cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque en corriente directa, cuando yo haga gran señal, yo tengo que estudiar el punto de operación de este y el punto de operación de este. Si no tuviera condensadores, el problema es que estas dos resistencias están en paralelo, ¿verdad? Y entonces un circuito me afecta al otro, y eso no es muy bueno. Entonces, lo que están haciendo los condensadores es aislando las etapas. Esto parte el circuito aquí, lo parte aquí y lo parte aquí en corriente directa. Entonces, ¿cómo vamos a analizar este circuito? Lo que tenemos que hacer es, voy a poner aquí análisis completo, y los pasos son los siguientes. El paso número 1 es hacer el análisis de gran señal, y vamos a obtener el punto de operación del circuito. ¿Cómo hacíamos eso? El punto de operación de este circuito, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es considerar que los condensadores son un circuito abierto. Y entonces el circuito que nos va a quedar es simplemente VCC, RB, transistor y RC. Todo lo demás desaparece. Entonces, para calcular el punto de operación, yo sé que la corriente colector era beta veces la corriente de base, y la corriente de base era VCC menos VBE entre RB, ¿verdad? Y resolviendo con la ecuación de Shockley, que la ecuación de Shockley era que IC es IS por E a la VBE entre VT menos 1. Si resuelvo este sistema de ecuaciones, voy a obtener cuánto es VBE
y cuánto es IC, que ese es el punto de operación y es lo primero que tengo que resolver. Entonces, una vez que tengo el punto de operación, lo que tengo que hacer es calcular los parámetros de pequeña señal. Entonces, el segundo punto es calcular los parámetros de pequeña señal. ¿Cuáles son estos parámetros? Estos parámetros son GM, que es IC entre VT, RP, que es beta sobre GM, y RO, que es VA entre IC. Estos tres parámetros entonces ya los tendría calculados. El tercer punto es hacer el análisis de pequeña señal de este amplificador con la observación de que ahora tengo una resistencia más en el circuito. ¿Cuál es? Es la resistencia RB. Entonces, el número 3 sería hacer el análisis de pequeña señal. Pongo los condensadores en corto y esto tiene un detalle que la vez pasada se los dije, son un cortocircuito en esta parte del curso porque todavía no podemos decir absolutamente nada sobre la respuesta de frecuencia de este circuito. Eso lo vamos a estudiar para el segundo examen. El condensador tiene una reactancia, ¿verdad? Y entonces la reactancia se va a combinar con las resistencias del circuito para permitir que la señal pase o no pase, pero eso lo estudiamos después. Por ahora consideramos que en pequeña señal el condensador es un corto, ¿verdad? De igual manera que en gran señal es un abierto. Y entonces el circuito que nos va a quedar es, bueno, ahora las fuentes las convertimos en tierra y el circuito que nos va a quedar es prácticamente el mismo circuito y lo vamos a redibujar en pequeña señal, pero no voy a poner el equivalente todavía. Lo que voy a hacer es simplemente tomar este circuito y dibujarlo con el condensador en corto y con esta fuente a tierra, ¿verdad? Entonces pongo el condensador en corto y aquí estas dos las voy a poner a tierra. Es más, voy a pasar esta RB hacia este lado porque prácticamente es lo que estamos diciendo, RB queda a tierra y RC también queda a tierra. O prácticamente, ¿verdad? Para hacer un dibujito más bonito, lo quito de aquí y lo pongo de la salida a tierra. Este circuito es un circuito equivalente en pequeña señal, pero no estamos reemplazando el modelo todavía. Y no lo estamos reemplazando por una razón, y es que el transistor ya lo hemos analizado bastante a lo largo de todas de la clase anterior y de esta, y sabemos que el núcleo de este transistor es un núcleo que solamente tiene RC. La resistencia RB es externa, la resistencia RB la podemos quitar, pero tiene un detalle, y es que la resistencia RB sí es parte del circuito amplificador. A ver cómo puedo explicar esto. Si tuviera que dibujar una cajita para este amplificador, ¿en dónde dibujo la caja? ¿Verdad? Si yo tengo que fabricarlo y venderlo, lo que yo vendo es esta cajita. De hecho, tendría que poner hasta el condensador, ¿verdad? Y aquí en la salida, digamos que no lo dibujé, pero normalmente hay otro condensador en la salida. Entonces, el circuito está delimitado por condensadores, ¿verdad? Y lo que yo tenga del condensador hacia adentro es amplificador. Lo que esté del condensador para afuera es circuito externo. Entonces, aquí lo que tengo que revisar es que la cajita del circuito empieza aquí y termina pues igual de este lado. Nada más voy a pasar Vout para acá. ¿Verdad? El amplificador termina aquí. Entonces desde aquí hasta aquí
yo ya debería saber cuál es la ganancia de este amplificador. Ahora, observen que el circuito no tiene resistencia de emisor. Por lo tanto, yo sé que desde el colector hasta la base tengo una ecuación de ganancia. La ecuación de VC entre VB para este circuito, ¿cuál es? Como no tengo la resistencia de emisor, es menos GM RC. ¿Por qué? Porque siempre puedo usar las más generales, ¿verdad? Por ejemplo, la que viene en una de las tapas del libro, que también está en el formulario del curso, es menos RC entre 1 sobre GM más RE. Nada más que estamos quitando esto, porque no hay RE en el circuito. Y entonces me va a quedar que la ganancia desde VC hasta VB es esto. Pero además acuérdense que el micrófono es VIN y yo necesito VOUT entre VIN. Entonces este circuito lo tengo que analizar a pedacitos. Y lo primero que tengo que observar es cuál es la impedancia de entrada. Entonces la impedancia de entrada es la que veo desde aquí hasta acá, porque es viendo desde la primera terminal del amplificador. La segunda terminal está acá, entonces desde aquí hasta acá está ROUT. Y esto es RIN. Entonces voy a escribir RIN. RIN aquí es igual. Aquí lo que vemos es que tengo un componente extra, ¿verdad? Anteriormente era solamente RP, porque es la impedancia que tengo desde aquí adentro. A ver, vamos a ver. Desde aquí para acá solo tengo RP, pero ahora RIN es igual a RP que está en paralelo con RB, ¿verdad? Todos ven que RB está en paralelo con RP. Entonces RB y RP están en paralelo, por lo tanto RIN es esta ecuación. Y la impedancia de salida, ¿a qué sería igual? Sería ARC, porque es lo que tengo aquí, en paralelo con RO, porque no tengo RE, ¿verdad? Y ya esa sería la impedancia de entrada y la de salida. Lo otro es que aquí en esta ecuación me faltó incluir el efecto Early, pero como este circuito es tan sencillo, es simplemente poner GM RC con RO, porque RC y RO están en paralelo. Si tuviera resistencia de emisor es un poco más complicado, pero ya tenemos lo suficiente, la suficiente cantidad de teoría para hacer esos análisis. Entonces estas son las ecuaciones del amplificador. Esta es la impedancia de entrada, la impedancia de salida, y de ahí en adelante podemos ver qué es lo que pasa si la fuente tiene una impedancia en serie, una impedancia parásita. Esta es la ganancia del amplificador solito como tal, y la ganancia total en este caso, como el micrófono no tiene ninguna resistencia en serie, esto se me convierte también en AV. Si el micrófono tuviera una impedancia en serie, tendríamos que hacer un divisor de tensión, y entonces tendríamos que calcular VB entre VIN y luego VOUT entre VB, ¿verdad? Eso lo podemos hacer también en otro ejemplo. Pero entonces esos son los pasos para cualquier circuito. Primero hacer el análisis de gran señal, luego parámetros de pequeña señal, y en tercer lugar el análisis de pequeña señal. Entonces vamos a hacer el mismo estudio para el divisor de tensión. De emisor común polarizado por divisor de tensión, y lo que tenemos es un circuito que va a tener la siguiente topología: VCC, R1, R2, y voy a ponerlo aquí a tierra. Esto es RC, esto es Q1, esto es VOUT. Siempre tengo que indicar cuál es VOUT y cuál es VIN. Voy a ponerle los condensadores de desacople. Esto es VIN y este es el circuito. Aquí entonces los pasos son gran señal, y entonces tenemos que repasar, ¿verdad?, que la corriente IC es igual a IS por E a la VBE,
entre VT menos 1, pero ahora VBE lo podemos determinar de manera exacta, recordando que tenemos que cumplir una condición para la corriente de base, que la corriente de base sea mucho más pequeña que la corriente que fluye por R1 y R2. Si no, hay que resolver por Thevenin, ¿verdad? Entonces su VBE sería VCC por R2 entre R1 más R2 si IB es mucho menor que la corriente que pasa por R1, por lo menos 10 veces. Si no, entonces hay que hacer Thevenin. Y con esto entonces determinamos cuál es IC y cuál es VBE, ¿verdad? Que es lo mismo. Y eso lo hacemos simplemente con lo que está entre los condensadores, lo demás lo estamos despreciando. Bueno, ustedes ya entienden esta parte. Es solo este circuito porque lo que está fuera de los condensadores no interesa. El segundo son los parámetros de pequeña señal, donde entonces son los mismos, ¿verdad? Tenemos el primero que se calcula es GM, el segundo es RP y el tercero es RO. Y en tercer lugar tendríamos que calcular el análisis de pequeña señal, donde entonces vamos a determinar que la ganancia sigue siendo menos GM RC con RO, porque es el mismo caso que el anterior, la impedancia de salida es RC con RO. Y luego la impedancia de entrada, bueno, la de salida es muy fácil, RC con RO. La impedancia de entrada, ¿a qué sería igual? Sería, si redibujan el circuito en pequeña señal, ¿verdad? Ponen VCC a tierra y ponen el condensador de entrada en corto, les queda R1 con R2 con RP. Y esos serían los tres parámetros. Entonces así es como quedaría. Podríamos hacer también el del divisor de tensión y con degeneración, perdón. Entonces, para degeneración de emisor, lo que vamos a decir es que si tenemos VCC, R1, R2, condensador, VIN, ¿verdad? Ya tenemos un circuito mucho más completo, RE, RC. Igual tenemos que hacer siempre la misma secuencia de pasos, no la voy a hacer toda para ahorrar un poco de tiempo. Pero entonces, en gran señal, que ya hemos estudiado mucho este caso, ¿verdad? Yo sé que la corriente de emisor es VE entre RE y VE es VB menos VBE entre RE, y la tensión de base es la que está siendo dividida, entonces es VC por R2 entre R1 más R2 menos VBE entre RE. Entonces ya tengo la corriente. El segundo punto son los parámetros de pequeña señal, y en pequeña señal lo que me va a quedar es el análisis, ahora incluyéndole la resistencia RE. Entonces AV sería menos RC entre 1 sobre GM más RE. Esto es si VA tiende a infinito, ¿verdad? Luego ROUT sería solo RC, y RIN, la de RIN sí es un poco diferente, porque entonces me queda R1 en paralelo con R2 en paralelo con la impedancia que veo de aquí para allá, y la impedancia que veo de aquí para acá es RP más beta más 1 RE.
¿verdad? Esta sería toda la impedancia de entrada. Vean que es una impedancia un poco más complicada. Y en este caso consideramos una fuente ideal. Si la fuente fuera una fuente que no es ideal, digamos que aquí tenemos una resistencia y fuente, partimos el circuito y calculamos la ganancia del núcleo, que la calculamos así, y después la pérdida por el divisor de tensión, donde puedo reemplazar toda esta parte de la impedancia de entrada y me queda un circuito que tiene RS y aquí tengo Rin. Entonces puedo calcular exactamente cuál es la tensión de la base en pequeña señal. Y después me quedaría aquí esto que sería AV por VB y Rout. Es más o menos un modelo simplificado a grandes rasgos, ¿verdad? Si tuviera una resistencia aquí en serie, lo que tengo que resolver es esto, ¿verdad? Esto sería Vout y Vout entre VB es AV y luego VB entre Vin es el divisor de tensión en la entrada. Entonces lo resuelvo en dos etapas, ¿verdad? Prácticamente esto es lo que hacíamos también al principio del curso cuando hacíamos un modelo para el amplificador. La cajita del amplificador con el símbolo, por ejemplo, triangular está aquí. Bueno, Rout sigue siendo parte del amplificador también. Pero eso es lo que está pasando, ¿verdad? Prácticamente. Y bueno, aquí ya le incluí la resistencia RS. Entonces, bueno, aquí es sin efecto Early. Si además queremos ponerle efecto Early, tenemos que modificar las ecuaciones de la ganancia, etcétera, ¿verdad? Rout ahora pasaría a ser una ecuación mucho más complicada, ¿verdad? Con efecto Early, Rout sería RC en paralelo con, y ¿cómo quedaría? Esto era RO más RE con RP 1 más GM RO, ¿verdad? Esta sería la impedancia de salida. Y en la ganancia, el problema es que no tenemos una ecuación para la ganancia con efecto Early. Y esa ecuación es un poco más complicada, pero en general lo que vemos es que en las ecuaciones RC siempre es la carga que está en el colector. Entonces con efecto Early la ganancia quedaría como menos y ponemos toda la impedancia Rout y abajo ponemos 1 sobre GM más RE. Y entonces con efecto Early ya tenemos esas cosas y la impedancia de entrada no cambia. Rin es la misma. ¿Verdad? Y entonces, no sé, un valor finito. Ok. Entonces, de todo esto, también puedo hacer una combinación. Y lo que voy a poner es un condensador de derivación. No, no es de derivación, es de... En inglés es bypass. Que es ¿cómo puedo decir? Les voy a explicar la función que tiene. Yo puedo tener un circuito como este. Y en el circuito voy a ponerle, además de la resistencia RC, dos resistencias de emisor. Eso también es común que suceda. Y aquí voy a poner un condensador que le voy a denominar condensador de bypass. Entonces la función del condensador es que en pequeña señal CB pone en corto a RE1. Entonces, siguiendo los pasos,
en el punto número 1 tendría que calcular el punto de operación considerando que tengo RE1 y RE2. Entonces me quedaría que IE sería igual a VCC R2 entre R1 más R2 menos VBE, esta es la tensión en el emisor, dividido entre RE1 más RE2. Entonces la polarización sí considera ambas. Pero en el punto 2, bueno, voy a calcular los parámetros, y en el punto número 3, la ganancia ahora va a ser menos RC dividido entre 1 sobre GM más, y aquí en lugar de poner RE1 más RE2, solamente tengo que poner RE2, porque RE1 desaparece de la ecuación. O lo mismo, si yo hubiera puesto el condensador de bypass aquí, al final lo que sucede es que me va a quedar solo GMRC. Entonces ese condensador de bypass sirve para ganar un poco de ganancia cuando estoy en pequeña señal, manteniendo la polarización del circuito. Entonces prácticamente lo que hace este condensador es subir un poco la ganancia, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene. CB aumenta AV y mantiene las ventajas de la regeneración de emisor. Listo. Y ahora lo que me falta, ya casi termino la clase, es poner la configuración completa. Entonces voy a poner emisor común completo. Entonces un circuito típico de emisor común tendría RC, transistor RE, por ejemplo RE1, RE2. Creo que en el otro circuito los puse al revés. Puedo ponerle aquí un condensador CB. De este lado puedo ponerle un condensador C2. Aquí puedo poner una resistencia RL. Aquí puedo poner Vout. De este lado puedo poner resistencia R1. De este lado resistencia R2. De este lado un condensador C1, de este lado una resistencia de la fuente y de este lado una fuente de tensión. Este es un ejemplo bastante completo. El punto de operación ya ustedes lo deberían saber sacar. El punto de operación es considerando todos los condensadores abiertos, ¿verdad? Entonces el punto número 1 sería considerar simplemente un circuito que tiene, voy a hacerlo más grande, R1, R2, transistor, RC, y tiene un RE que es igual a RE1 más RE2. Entonces de aquí voy a obtener cuánto es IC y cuánto es VB. Eso ya lo deberíamos poder hacer porque lo hemos visto con mucho detalle. Esto es en gran señal. El 2 es por supuesto los parámetros. Y el 3 sería en pequeña señal. Que en pequeña señal es donde tenemos que hacer un poco más de trabajo. Entonces lo que tendríamos que hacer es redibujar el circuito, y entonces ponemos la fuente, que es de pequeña señal, con su resistencia RS, y aquí vamos a observar que R1 y R2 están en paralelo porque la fuente está apagada. Entonces esto es R1 con R2. Luego tenemos al transistor, que nos queda con una única resistencia, y esta es RE1, porque la RE2 está en corto a tierra. Luego tenemos de este lado RC, el condensador está en corto
y RL está en paralelo. Entonces el amplificador como tal es lo que tenemos desde aquí hasta aquí, porque es lo que está en medio de los condensadores. Si les pregunto cuál es la impedancia de entrada del amplificador, es desde aquí hacia adentro. Si les pregunto la impedancia de salida del amplificador, es desde aquí hacia acá, porque es desde lo que se ve en los condensadores, ¿verdad? Esta sería desde C2 y esta es desde C1. Y entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo sé cuánto es VC entre VB. Y al final tengo que averiguar cuánto es AV, que AV es Vout entre Vin, que me va a quedar dividido así por etapas como Vout entre VB por VB entre Vin, donde esto es el núcleo y este es el divisor de la entrada, ¿verdad? Y además la del núcleo va a quedar un poco más detallada. Entonces AV me quedaría, la del núcleo tendría que ponerle RC en paralelo con RL, porque estas dos están en paralelo, dividido entre 1 sobre GM más RE1, que sería la ganancia de ese núcleo del amplificador. Y a esto lo voy a multiplicar por el divisor de tensión que está en la entrada. El divisor de tensión sería Vin, que no lo pongo porque pasa a dividir, multiplicado por la impedancia de entrada, que sería R1, R2, Rp, beta más 1, Re, entre Rs, porque eso es lo que tengo de divisor, R1, R2, Rp más beta más 1, Re. Y esa es la ecuación de la ganancia. Yo sé que son muchas cosas, pero está bien analizada. También hubiera podido hacer equivalentes de Thevenin, etcétera. Puedo convertir, ¿verdad?, todo esto de RS y R1, R2 y la fuente Vin en una sola fuente y una sola resistencia, pero es un poco más de trabajo. Y con esto es suficiente. Y después las impedancias ya las habíamos puesto, ¿verdad? Rout es RC en paralelo con RL. Y Rin es todo esto que tenemos de este lado. Entonces así es como resolvemos este tipo de problemas. Muy bien, terminamos emisor común. Ahora lo que queda es que agarren el libro y hagan mucha práctica, y en las tutorías van a hacer práctica de emisor común. Entonces tengo bastantes ejercicios. Vayan a tutorías y practiquen ejercicios con números, problemas de diseño, y pónganle números. Ya tienen toda la teoría que necesitan para calcular. Lo que pueden hacer es agarrar las ecuaciones que hemos visto para cada uno de los circuitos y ponerlas en un formulario. Y los formularios del examen, de los exámenes anteriores, tengo que subírselos, creo que no los he subido. Entonces quedamos aquí, perdón, me pasé 3 minutos. Eso sería todo, y nos vemos la próxima semana, que arrancaríamos con base común. Muchas gracias.